8 en punto, bienvenidos a Milenio 20 horas. Xóchitl Gálvez estrena sus conferencias de La Verdad e informa que 3 veces por semana hablará sobre alguna mentira que ha dicho el gobierno federal. El presidente López Obrador confirma el hackeo sobre los datos personales de más de 250 periodistas que han asistido a las mañaneras. El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, afirma que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Aumenta la tensión entre Texas y el gobierno de Joe Biden por la crisis migrante. Autoridades del estado se niegan a quitar el alambre de púas en la frontera. Señalan que podrían extenderlo en todo su territorio. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este lunes 29 de enero de 2024. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras. Es decir, le dan a México a tole con el dedo. De esta manera fue como Xóchitl Gálvez arrancó con su conferencia de La Verdad, que realizará 3 veces por semana en el periodo de intercampaña, en el que dijo hablará sobre alguna mentira del gobierno federal. Declaró que este sexenio ha sido el más violento, ya que en 5 años han asesinado a 170,000 personas. Dijo que esta cifra desmiente la postura de que México está mejor que nunca. También adelantó que mientras avance el proceso electoral se cerrarán filas sobre las preferencias y que obligará al gobierno a radicalizarse, aunque descartó tenerle miedo al presidente. Horas antes, el presidente López Obrador retó a Xóchitl Gálvez a presentar propuestas en sus conferencias y no solo dedicarse a atacar a su administración. También le pidió explicar cómo enfrentar a la dictadura actual, al populismo y también cómo evitar que se siga destruyendo el país. Insistió en que está bien que la abanderada de la oposición tenga una plataforma para expresarse. Le agradezco a Kenia López Rabadán, jefa de oficina del equipo de Xóchitl Gálvez, que nos regale su valioso tiempo. Gracias, Kenia. Muchas gracias a ti, querido Pedro. Pues muy contenta, sin lugar a dudas. Hoy es un día importante para esta etapa que nosotros aspiramos a que sea democrática. Y sin lugar a dudas, pues acabamos de escuchar a quien digo yo, será la próxima presidenta de México con una claridad de pensamiento, y es que México debe saber la verdad. ¿Aceptarán este reto del presidente en el que les incita a que no nada más critiquen, sino que propongan? Bueno, pues hoy lo demostramos. Precisamente hoy el diagnóstico se da a propósito de la cantidad de mentiras que se dicen todos los días desde la mañanera. Es impresionante, pero el presidente de la República dice mentiras o afirmaciones no comprobables en más o menos 103 por día. Claramente lo que nosotros estamos haciendo en esta conferencia de La Verdad, querido Pedro, es decirle a los mexicanos exactamente qué está pasando en nuestro país. Y por supuesto, cuando tengamos la oportunidad legal, esto es a partir del 1 de marzo, estaremos dando las propuestas claras de cómo se va a corregir esto que está pasando en México. Entonces, ¿estas conferencias de La Verdad también existirán durante el periodo de campañas? Lo dejo hoy claramente la candidata ya del PAN y del PRD y próximamente del PRI. Estas conferencias se llevarán a cabo en la intercampaña, que como bien has comentado aquí en el programa en varias ocasiones, concluyen a finales del mes de febrero. Esta idea surgió a raíz de lo que usted llegó a hacer desde el Senado, Kenia, que tenía la contramañanera, este ejercicio en donde era como una especie de réplica a lo que se decía en la mañanera del presidente. Bueno, sin lugar a dudas, esto que se ha trabajado en la precampaña y ahora en la intercampaña es un esfuerzo de un grupo de mujeres y de hombres que estamos caminando junto con Xóchitl Gálvez. Lo ha dicho ella, en su equipo lo que quiere es capacidad. Ya basta de ese 90% de lealtad y 10% de capacidad que ha dado López Obrador, porque eso ya vimos que no le beneficia al pueblo de México. En esta precampaña e intercampaña
son las ideas de muchísima gente que cree que se necesita un buen gobierno y por supuesto que estamos acompañando a Xóchitl Gálvez. Si lo pudiéramos poner con un objetivo concreto, ¿qué es lo que esperan de esta conferencia de la verdad? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Esperan que los repunte en cuanto a los números o por qué se hace? Bueno, primero que nada, Pedro, a decirle a tu auditorio que lo que esperamos es que México pueda conocer la verdad, los verdaderos datos, no los otros datos, no las mentiras de López Obrador desde Palacio Nacional, sino la realidad que se está viviendo en México, esa inseguridad terrible que se tiene que corregir, esa falta de medicamentos que se tiene que corregir, esa necesidad de reconocer el problema para, por supuesto, después generar la solución. La cantidad de mentiras que se dicen desde Palacio Nacional lo único que ha hecho es ensangrentar a este país. Es que las familias en México no puedan salir a gusto pensando que van a poder regresar con vida. Estamos viendo masacres todos los días y por supuesto que para corregir esto que está pasando en México, lo primero que se necesita, Pedro, es conocer la verdad. Ante tantas mentiras que se dicen desde Palacio Nacional en voz del presidente López Obrador, se necesita saber la verdad. Hoy en voz de Xóchitl Gálvez. Dos preguntas más, se nos acaba el tiempo, Kenia, pero no puedo dejar de preguntarle un par de críticas que les hacen a través, sobre todo, de redes sociales. La primera es, ¿por qué pareciera que copiaron la tipografía de la mañanera del presidente? Pues mira, no sé si algunas personas piensan que es la misma letra, pero lo que es un hecho es que no es el mismo formato. Es que los periodistas en la conferencia de la verdad tienen una libertad clara, que aquí, por supuesto, no estará Lord Molécula haciendo preguntas a modo y, por supuesto, claramente es visible la diferencia entre la mañanera del presidente López Obrador y la conferencia de la verdad, quien, por cierto, déjame nada más darte un dato, llevamos 3 veces más de vistas que la mañanera hoy del presidente de la República. Si esto fuera fútbol, vamos 3-1, 40,000 contra 120,000 views. Qué bueno, eso también les criticaban a través de redes sociales el día de hoy, justo que ese dato no era concreto. Comprobable en el Twitter, mi querido Pedro, lo acabo de subir a mis redes sociales. Todo México sabe cuántas vistas tiene la conferencia del presidente López Obrador en esa red social en Twitter y cuántas vistas tiene la futura presidenta de México. En Twitter, es a donde se refiere, en esta red social. Muy bien, gracias, Kenia, por su valioso tiempo. Te mando un abrazo, éxito para ti y para tu auditorio. Que tengan la mejor de las noches. Igualmente, buenas noches. Siguiendo con la oposición, el PRI hizo pública su lista completa de candidatos plurinominales y suplentes para el Congreso de la Unión, divididos en circos y en circunscripciones, confirmando los nombres que ya le habíamos adelantado en este espacio. Para San Lázaro, los que destacan son Silvana Beltrones, Juan Carlos Hank, Rubén Moreira, Marcela Guerra, Alejandra del Moral, Indira Kempis, Aurelio Nuño, mientras que en el Senado destaca Alejandro Moreno, Carolina Villano, Manlio Fabio Beltrones, Pablo Angulo, Sofía Niño de Rivera. Quien reaccionó a este tema fue el expresidente Felipe Calderón. Arremetió contra los dirigentes de la alianza por haberse incluido en las listas, dijo que esa ambición es un lastre para Xóchitl Gálvez y que solo les importan sus puestos y los de sus amigos. En otros temas, hoy el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pidió al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto, homicida confeso del ex candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, al argumentar que el caso ha estado muy manoseado, por lo que pidió que se le dé carpetazo final. Por cierto, la Fiscalía General de la República aseguró que existió un segundo tirador en el homicidio de Colosio, tratándose de un agente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Sin embargo, detalló que un juez federal rechazó ordenar su aprehensión, señalando un encubrimiento delictivo en el que también está involucrado Genaro García Luna, quien era subdirector operativo del CISEN, por lo que dijo que apelará la resolución. Vamos a otros temas. Luego de que el pasado viernes se filtró en internet información personal de casi 300 periodistas y youtubers que asisten a la mañanera, hoy el presidente López Obrador confirmó el hackeo al señalar que fue realizado por opositores de la 4T que intentan sembrar la idea de que su gobierno censura. Más tarde, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, detallaron que la extracción ilegal de los datos se ejecutó con una dirección IP de España, ingresando con el usuario de un ex empleado que dejó el cargo hace menos de 2 años. Mencionaron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y que llegarán hasta las últimas consecuencias.
Le agradezco a Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, que nos regale su valioso tiempo para hablar sobre ese tema. Gracias, presidente. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Y por supuesto, gracias para poder platicar de este tema que es de mucha importancia y relevancia, no solamente para los periodistas, sino para toda la sociedad mexicana. Para partir de ahí, ¿cuál es el riesgo que representa que se den a conocer, que se filtren estos datos personales? Pues tiene diversas implicaciones. Primero, que pone en riesgo latente a quienes ejercen la labor importante del periodismo. México, como sabemos, lamentablemente es un país en donde día con día se pretende vulnerar o limitar la libertad de expresión en el ejercicio periodístico, y conocer los domicilios particulares de estos periodistas, pues obviamente los pone en riesgo e incluso también puede poner en riesgo a sus familias, a su entorno. Pero además también puede conllevar una suplantación de identidad con la cual se pueden cometer ilícitos que hemos conocido, con una suplantación de identidad, temas que tienen que ver con afectación patrimonial, qué sé yo. La problemática es muy diversa, pero además lo que nos preocupa más, bueno, desde el punto de vista no nos corresponde, pero pues la lógica nos lleva obviamente a la vulneración con la cual se está impactando a los periodistas que entregan sus datos personales como medio de identificación para acceder a la conferencia matutina del presidente de la República. Y aquí es importante, si me lo permites, Pedro, que tengamos instituciones fuertes, robustas, imparciales, autónomas, legislación que proteja estos datos personales y que permita la actuación de una autoridad con total imparcialidad que investigue ante este tipo de situaciones tan lamentables como la ocurrida hoy en día. Por eso es importante, entre otras cosas, la prevalencia del INAI. Sí, a partir de la información que se dio a conocer en la conferencia por parte de Luisa María Alcalde y de Jesús Ramírez, ¿qué va a hacer el INAI? El INAI lo que sigue ahorita es precisamente, recibió en la tarde de este día, por cierto, se había dicho que había llegado alrededor de las 3 de la tarde, no, los oficios llegaron alrededor de las 4 de la tarde, en donde se informa por diferentes unidades administrativas de Presidencia de la República con motivo de la vulneración de datos personales de periodistas. Lo que vamos a hacer nosotros en el INAI, a través de nuestras áreas expertas, es analizar estos informes para determinar si se ha cumplido con las obligaciones que comprendan el detalle pormenorizado sobre la exposición indebida de datos y las gestiones que le impone la ley para estos casos. El INAI revisará con apego al marco legal y con total imparcialidad pues la información que nos enviaron y determinará las acciones que sigan para proteger los datos personales. El hecho de que nos hayan enviado un informe pormenorizado como lo establece la ley no significa que vayamos a dar un carpetazo, no, significa que se han tomado las medidas adecuadas, como lo dijo en la conferencia de la tarde que escuchamos, en donde se dijo que se dio de baja el acceso al portal, entre otras cosas, pero hay responsables, esos responsables los tenemos que encontrar y obviamente la responsabilidad conlleva una sanción. ¿Qué sanciones podrían obtener? Pueden obtener sanciones administrativas, incluso económicas. Nosotros determinamos que hay una omisión al deber de cuidado, que hay una omisión al deber de seguridad, que puso en riesgo precisamente, que hubo una exposición y que ha puesto en riesgo a estas personas, más de 300 personas periodistas que acuden, y bueno, ya será el órgano interno de control quien imponga la sanción correspondiente. ¿Tendrían que ir los periodistas afectados a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el sujeto obligado? Son 2 vías, pueden ir por la vía penal si gustan y por la vía administrativa. Nuestro servicio es totalmente gratuito, pueden acercarse al INAI directamente en Insurgente Sur 3211 o incluso también llamar al número del INAI para que puedan ser asesorados. Déjame decirte, Pedro, si me lo permites, que los datos con los que tenemos actualmente de cuántas personas se han acercado al día de hoy, decirte que ya recibimos nosotros a esta fecha, perdón, déjame comentarte, estoy nada más con corte, hemos ya recibido 6 denuncias, 5 que se presentaron por correo electrónico a través de la Oficialía de Partes
y asimismo un turno precisamente que fue presentado a través de la plataforma X. Entonces nosotros hemos actuado, obviamente asesorando y apoyando a los interesados, a los periodistas que se han visto afectados. Digo, 6 denuncias que tenemos actualmente ante el propio instituto, más la que nosotros habremos de tomar, obviamente actuando pues de carácter oficioso se llama, es decir, claro, a partir de los conocimientos que se tienen públicos y notorios. Y también hemos recibido 6 asesorías al Cabinay, que es un chatbot, de manera telefónica 1 asesoría y presencial 1. En total se han dado 8 asesorías y se han presentado 6 denuncias. ¿Perdón? Pues presidente, gracias por esta información y vamos a seguir al pendiente. No, al contrario, gracias por dar seguimiento, a invitar a los demás periodistas a que defiendan sus datos personales. Nosotros lo haremos en colectivo, pero es importante que también defiendan porque es su privacidad. Muy bien, gracias, comisionado presidente. Buenas noches. Y en más información, a través de un comunicado, la CNDH defendió la propuesta a Rosario Piedra de eliminar el organismo y crear una Defensoría del Pueblo, pues dijo que se trata de garantizar plenamente su autonomía, ya que acusó que actualmente la comisión depende de un consejo consultivo atado a intereses facciosos. Explicó que con la propuesta, las recomendaciones que emite la comisión no quedarían a consideración y su cumplimiento sería obligatorio. También destacó que se buscará que el nombramiento de la persona titular de la Defensoría sea de manera directa por el pueblo. Lunes de Punto Medio, le agradezco a Juan Ignacio Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, Hamlet García, diputado federal de Morena, y Fernando Belaunzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, que estén con nosotros el día de hoy. Gracias a los 3. Encantado, compañero. Buenas noches. Comencemos con este tema que acabamos de informar, la propuesta de la CNDH. Juan, ¿qué opina MC al respecto? Bueno, yo creo que da una muy clara idea del tipo de instituciones que le gustan a Morena y al régimen. Las instituciones que se doblegan ante la propaganda, ante sus propios intereses, que la presidenta de esta institución, que ha sido muy relevante en muchos momentos de la vida del país, diga que no es necesaria una Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando estos se violentan de manera sistemática, permanente en este país, no solo por el gobierno federal, por los gobiernos estatales, por los gobiernos municipales, por muchísimas autoridades y por los actores privados. Me parece un acto de absoluta frivolidad que niega el dolor a miles y a miles de víctimas. Fernando. Es un tremendo retroceso. El mismo día que Rosario fue a la comisión permanente a dar su informe y a decir que debía desaparecerse la comisión, en la ONU se discutió y 300 países determinaron que México tiene una degradación en los derechos humanos. Lo hemos visto para el caso, por ejemplo, de los migrantes, es terrible, ¿no? En otros casos también son organismos con mucho prestigio, pero aquí en México no tienen quien los defienda porque creen que su labor es defender al presidente. Y ya sabemos que cuando ellos hablan del pueblo se refieren al presidente. Ese es el eufemismo. Hay que defender al pueblo, lo que realmente quieren es defender al presidente, y es lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos durante todo este tiempo, y ha sido deplorable porque era una institución importante que se conquistó de la parte de los ciudadanos, que se le ganó la autonomía para que ahora sea un florero que está en su peor momento y que, por cierto, nunca debió haber sido ombudsperson porque es impuesta por un fraude electoral. Primero, porque era dirigente de Morena y la Constitución dice que no puede ser ombudsperson siendo dirigente de un partido. Y segundo, porque aparecieron 2 votos. Está filmado, se contaron los votos de la gente que votó y aparecieron 2 votos mágicamente. Y bueno, casi se comen a Gustavo Madero, te acordarás, cuando quiso protestar en el día que le impusieron. Hamlet. La evolución de los organismos constitucionales es necesaria. Cuando se crean, obviamente atienden a una realidad del momento político que vive un país, una nación. Y bueno, la comisión ya cumplió con un ciclo importante, en donde se tuvieron avances en la materia de protección de derechos humanos. Y el punto central aquí es respecto a las determinaciones de la comisión, si van a ser vinculantes o no. Y ese no es un debate nuevo, es un debate que se ha tenido en las últimas 2 décadas por iniciativas que han presentado todos los partidos políticos. Aquí ya está la directriz, que se tenga una Defensoría del Pueblo y que esas recomendaciones sean vinculantes. Y agregaría algo más. Llegó el momento de reflexionar si necesitamos 33 órganos
que defiendan los derechos humanos en el país, es decir, 32 a nivel subnacional de las entidades federativas y la otra a nivel federal. Porque por la crisis que tenemos en diversas entidades y los actos que cometen autoridades municipales, estatales y federales, se requiere, creo, un sistema que atienda a todo el país con una sola institución que cumpla con todos estos requisitos y parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión. No se trata entonces simplemente de la extinción, sino de la evolución. Claro, a los conservadores no les gusta. Pero la evolución, de acuerdo a lo que acaba de mencionar Juan y Fernando, ¿no sería someter a la CNDH a que sea al servicio del gobierno? No, sería someterla a que esté al servicio de la ciudadanía. ¿Quién es quien va a elegirla popularmente en las urnas? Yo creo que en muchos momentos ha mostrado, cuando se le dio, por ejemplo, la facultad de promover ante la Corte acciones de inconstitucionalidad, que promovió muchas muy importantes con independencia del poder público, que se enfrentó a distintos presidentes de la República, pues no habla de una subordinación y habla de estar al servicio de los intereses de la ciudadanía. Hay muchos debates en concreto que está mencionando el diputado que creo que sería importante tener, pero eso no es lo que comentó Rosario Ibarra. Yo creo que lo que propuso en este clima de tanta violación a tantos derechos humanos, donde tenemos tantas víctimas, de verdad es ofenderlas y es frivolizar una discusión que tendría que ser de las más importantes en el país. Fernando, ¿esta iniciativa realmente tiene posibilidad de avanzar? No, por el momento no. Y yo espero que, al revés, fortalezcamos a la Comisión de Derechos Humanos, pero en una cosa fundamental, garantizar su autonomía. Y voy aquí a corregir, amigo Juan Ignacio, no es Rosario Ibarra, es Rosario Piedra, que no tiene nada que ver con su madre. Sí. Es increíble cómo, frente a la militarización completa, se ha quedado callada. Frente, por ejemplo, al incendio de los migrantes que asesinaron, se quedó callada. Es un cero a la izquierda. Cuando más los necesitamos es un cero a la izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque no les gustan las autonomías. Todo lo quieren controlar. Y eso no lo esconden. Lo dice incluso el presidente en su mañanera. Dice, es que estos órganos autónomos van en contra de lo que votó el pueblo, etcétera. Quieren que todo lo decida la mayoría, digamos, entre comillas. Es la dictadura de las mayorías. Pero yo le quiero decir a Hamlet una cosa. Es el problema de estudiar en el centro universitario Cúspide y ahí aprobar. Los derechos humanos es un logro del liberalismo. Es un logro de la lucha de libertad por los derechos del hombre. Es un triunfo liberal. Decir que quien defiende los derechos humanos es conservador es absurdo, porque por supuesto que hay conservadores que defienden los derechos humanos, pero tratar de vincular la defensa de los derechos humanos con el pensamiento conservador es absurdo. Las ideas son muy pequeñas. A ver, por supuesto que la Comisión de Derechos Humanos tiene retos importantes. Yo le diría que hay 3 derechos en los que tenemos que evolucionar. Primero, derechos económicos, sociales y culturales. Segundo, derechos civiles y políticos, aunque tiene facultades el Instituto Nacional Electoral, pero también ahí hay un pendiente. Y tercero, seguridad jurídica y orden constitucional. Esos son temas que se requieren a nivel nacional, por detenciones arbitrarias que se tuvieron en otras épocas, y vivimos la guerra contra el narcotráfico que dejó decenas de miles de muertos, entre ellos muchos jóvenes que lamentablemente no vieron respetados sus derechos humanos. Y para eso está el caso de Nuevo León, de los jóvenes que fueron asesinados al interior del TEC de Monterrey. Entonces no pueden venir a querer dar lecciones de respeto a derechos humanos en el sexenio más sangriento de la historia. Este es el sexenio más sangriento de la historia, exactamente. Bueno, tienes toda la razón. Hoy se lo dijo Jorge Ramos, compañeros, al presidente, les pediría con los que por el oficiales. tiempo pasemos a los siguientes temas, porque si no nos vamos a quedar sin tocarlos y me parecen relevantes. Juan, salen las listas de plurinominales del PAN, PRI, PRD. Destaca que no hay ciudadanos, como se había dicho, que se incluiría. Rápidamente, en un solo comentario, ¿cuál es tu posición al respecto? Pedro, no hay absolutamente ninguna sorpresa. Lo que en Movimiento Ciudadano hemos denunciado desde hace mucho y las razones por las que hemos dicho que no vamos en la alianza están ahí. Los 3 dirigentes de esos 3 partidos se ponen en el primer lugar para ir en el Senado. Los acuerdos que firmó Marco Cortés para la alianza en Coahuila y el hecho de que esos 3 dirigentes se hayan puesto en primer lugar muestra que para ellos el poder público es solamente para un beneficio personal, y por eso nosotros no caminamos con esa alianza bajo ningún motivo. Hamlet, concreto, por favor. Dice el expresidente Felipe Calderón, al que tanto admira Fernando: la vulgar ambición de Marco Cortés y aliados es un lastre para Xóchitl Gálvez. Solo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país. Pierden elecciones, han dejado a los ciudadanos a un lado, ahora solo buscan que X los lleve
en Ancas. Y eso es lo que amarraron en sus posiciones. Es que el tema es que ellos piensan que todo el mundo es de su misma condición, que todo el mundo tiene una correa. Yo fui crítico de todos los gobiernos, siempre he sido oposición y fui muy crítico por supuesto de la estrategia de Felipe Calderón, como luego fui crítico con Peña Nieto y luego fui crítico ahora con Andrés Manuel. Soy un crítico del poder, en eso he sido consistente y no tengo una correa de transmisión. Entonces, en eso no me vas a agarrar. Tú vas a encontrar mis críticas. Pero aquí, no, es que, claro, ese es el tema. Sí, me hubiera gustado que hubiera otros candidatos. Sí, posiblemente sí, pero el tema es, lo que está en juego es el país. Oye, Fernando. Yo no pierdo de vista, lo que está en juego es democracia o dictadura. Permíteme Esto es lo que estamos... algo, por favor. ¿Cuál es tu sentir, más allá de la postura oficial que tengas que decir, tu sentir respecto a la ausencia de la sociedad civil en estas listas? Yo esperaba más gente de la sociedad civil, pero lo importante es ganar la elección porque nos jugamos la democracia en el país. Y entonces es poner en el centro el país, porque en esta elección nos jugamos la democracia. Eso es lo fundamental. No la historia de... Uno puede haber injusticia porque no estuvo integrado es lo mismo de siempre. O quizás una persona no debió estar, pero lo importante no es nuestra vida personal de otros. Lo importante hoy es el país como no fue como se ha dicho a través de redes sociales, una traición a la sociedad civil, que los hayan movilizado contra la desaparición del INE, etcétera, y que no les hayan pagado bien. Yo no llamé a traición, ¿no? Porque además ya no nos conocemos. Lo que necesitamos ahorita es cerrar filas para defender la democracia en el país. Pero además, ¿qué calidad moral nos vienen a evadir los de Morena cuando hoy todo se decide por dedazo? Encuestas. No, perdón, es Dedosky. La encuesta es Dedosky, todo el mundo lo sabemos. Es más, los primeros que han denunciado que las encuestas no tienen credibilidad son los de Morena. Ahí están todos los testimonios. Tan funcionan que la doctora Claudia Sheinbaum en todas las encuestas está 2-1 o 3-1 por encima de su ¿No viste la encuesta hoy de Alejandro Moreno? En donde perdieron 6 puntos. Vamos a escuchar a Juan y con eso precisamente por eso, frente al autoritarismo que denuncia Fernando, pero también frente al autoritarismo de esos 3 dirigentes que se ponen a sí mismos, más allá de sociedad civil, ni siquiera cuadros nuevos, cuadros distintos, diferentes, usan el poder para beneficiarse solamente ellos mismos. Por eso el país requiere una tercera opción. Ese es Movimiento Ciudadano y vamos a hacer la sorpresa en las próximas elecciones presidenciales. Gracias a los 3 por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Pedro. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de vuelta, vamos a la información internacional. La tensión entre Texas y el gobierno del presidente Joe Biden continúa luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos emitiera una orden para retirar el alambre con púas en la frontera con México. La administración de Greg Abbott ha dejado en claro que mantendrá sus medidas para acabar con la crisis migrante. María Fernanda Castañeda nos cuenta. La frontera sur de Texas se ha convertido en el epicentro de una creciente disputa entre el gobernador Greg Abbott y la administración de Joe Biden sobre cómo abordar la crisis migratoria. Abbott insiste en reforzar la operación Estrella Solitaria, que inició en marzo de 2021, con el objetivo de detener lo que llama invasión migrante. Biden's deliberate inaction has left Texas to fend for itself. The goal of Senate Bill 4 is to stop the tidal wave of illegal entry into Texas. El conflicto escaló el 10 de enero, cuando funcionarios de Texas impidieron a agentes de la patrulla fronteriza ingresar a una sección de Shelby Park en Eagle Pass, que colinda con la frontera. 2 días después, en esa zona murieron ahogados 3 migrantes mexicanos, una mujer y sus 2 hijos de 10 y 8 años. Elementos fronterizos no pudieron rescatarlos. Esto generó que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera una orden temporal que permite a los agentes federales de la patrulla fronteriza retirar el alambre con púas. Tras este fallo, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, advirtió que si el alambre es retirado, la Guardia Nacional volverá a colocarlo durante la noche. Esta postura se fortaleció luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante diciembre tuvo más de 300,000 encuentros con migrantes en la frontera suroeste, la mayor cifra en un solo mes. Abbott recibió el respaldo de 25 gobernadores republicanos en una declaración conjunta en la que se han comprometido a proporcionar a Texas los recursos para combatir el cruce de migrantes. En Washington, congresistas republicanos y demócratas también han presionado a Joe Biden para crear una nueva legislación migratoria y adoptar medidas de control fronterizo. El pasado viernes, el mandatario emitió un comunicado en el que pidió aprobar un proyecto de ley bipartidista para cerrar su frontera cuando esté colapsada. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la petición de muy demagógica.
Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera. Mientras tanto, la barrera de púas se sigue extendiendo entre Eagle Pass y El Paso. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda. Le agradezco a Eric Fernández, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Eric, por tu valioso tiempo. Pues lo que parecía ser ya una ley bipartidista que ya estaba acordada, pues al final que siempre no, y los republicanos le dicen a Biden, no va a pasar. Y no va a pasar, eso es lo que se comenta en los pasillos al interior del Partido Republicano, particularmente en la Cámara de Representantes, aunque la decisión estará allá por el Senado. ¿Y a qué nos referimos con esto, Pedro? En los últimos días, quizá el telón de fondo, que es precisamente el nivel de la confrontación a nivel internacional, pues lleva también en un año electoral a posicionar algunos elementos en la agenda electoral de republicanos y demócratas. Desafortunadamente aquí se olvidan de las vidas humanas, se olvidan de la cantidad de migrantes que están en posición de cruzar hacia los Estados Unidos y la cantidad de migrantes que están aquí en territorio nacional, pues con la expectativa de tener una posibilidad de ingresar a la Unión Americana. Y al convertirse esto en un asunto de confrontación, pues lleva precisamente, aparentemente, a una negociación al interior del Partido Republicano que venderá, según ellos, dicen caro, la posibilidad de sumar esfuerzos económicos, fíjense, para mantener la asistencia en Ucrania a través de la negociación de esta ley que sea votada en los próximos días allá en el Senado de los Estados Unidos. Que lo que se habla en los pasillos republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes, es que ante el triunfo de Donald Trump en Iowa y en New Hampshire, algo que no había logrado algún candidato que no sea presidente en turno, sintieron ya realmente la presión y que hay un control de Donald Trump, una gran influencia sobre los representantes, y que les dijo: para atrás el tema del financiamiento a las guerras, para atrás el tema de esta ley bipartidista. Y lo que hoy leí en varias columnas, Eric, y no sé si tú coincidas con ellos, con los columnistas, es que Donald Trump, sin estar en el poder, ya está en el poder y ya le está ganando 1-0 a Joe Biden. Acaba de meter su primer gol, o un gol de campo, ahora en estos momentos donde el fútbol americano se impone en la agenda deportiva a nivel mundial. ¿Y por qué lo decimos? Porque finalmente, pues él sí tiene una alta ascendencia entre los representantes republicanos y sobre todo en el Senado, y además hay que decirlo, entre muchos gobernadores republicanos que tienen una fuerte presión, pero también una fuerte unidad por mantener pues una distancia frente a las decisiones del presidente Biden, que parece que ahora es el que tiene el discurso del propio Trump. Es decir, yo creo que fue un exabrupto el haber dicho que, bueno, si a él le dan esta autoridad a partir de esta ley, pues podrá definitivamente cerrar las fronteras en momentos pues donde las circunstancias lo provoquen, particularmente en los puntos de entrada. Claro. Y pues conceder muchísimas cosas que anteriormente no lo hubiera dicho. Exactamente, que dijo desde el primer momento en que tuviera la facultad, aceptaría hacerlo. Por último, Eric, se ha hablado respecto a los efectos, las consecuencias de un cierre fronterizo, pero este cierre fronterizo al que se refiere Biden, ¿incluye también el comercio? No creo que incluya el comercio. Estrictamente él está hablando de los puertos o puntos de entrada, y esto significaría, pues bueno, tener, si le posibilitan alrededor de 1,300 nuevos agentes de la policía fronteriza, 375 jueces de inmigración, 1,600 funcionarios que estudien los temas de asilo, y al menos 100 máquinas para supervisar pues la entrada de fentanilo a los Estados Unidos. Pues y en ese paquete, que sin duda estará ahí presente, pues estaremos revisando cuáles son estas posibilidades. Sin duda no será lo último que veremos en cuanto a la presión que se ejerza con fines electorales allá en Estados Unidos, en utilizar la frontera, en utilizar a México para esta finalidad. Gracias, Eric, como siempre. Un fuerte abrazo, Pedro. Gracias. Igualmente. Vamos a la pausa y volvemos.
Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados previo a la decisión de la FED? Pedro, muy buenas noches. Bueno, pues hoy tuvimos un día bastante tranquilo. Los mercados están esperando, como bien lo dices, la decisión de la Reserva Federal que se tomará el próximo miércoles. Sin embargo, hoy los números son muy positivos. Sube el Dow 0.59, Nasdaq 1.12, el S&P también se incrementa 0.76 y el índice de precios de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.53. Lo que sí se presionó fue el peso mexicano, que se fue hasta 17.21. Esto producto del ataque que hubo a unos soldados norteamericanos cerca de la frontera con Jordania, donde seguramente Estados Unidos va a retaliar esta acción, y esto, bueno, pues prende los focos rojos en esa área, porque estos terroristas que atacaron a estos soldados, según los norteamericanos, están apoyados por Irán. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Pero lo más importante es lo que tú dices, es la reunión de la Reserva Federal que se va a llevar a cabo el miércoles en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que usted ve para eso, don Manuel? El destino de las tasas de interés. Sí, perdón que lo interrumpa, don Manuel, pero me parece muy interesante conocer su expectativa, lo que usted piensa que va a pasar, qué va a decidir la FED el miércoles. Pues mira, yo creo, sin tener todas conmigo, que la Reserva Federal no va a hacer ningún cambio, va a mantener la tasa de interés en el 5.5%. Pero los mercados van a ver con mucha atención el discurso de Jerome Powell después de que diga qué es lo que va a hacer con la tasa, para ver si arroja alguna pista en cuanto a cuándo será el momento en que las tasas de interés en ese país empiecen a bajar. O sea que eso es lo que vamos a estar esperando. Pero mañana también va a haber información muy importante en el mundo. Sale el PIB de la eurozona por el cuarto trimestre y todo el 2023, y también sale el PIB de México del último trimestre y durante todo el año 2023. Vamos a ver qué es lo que sale. En México estoy esperando realmente una cifra que esté entre el 3.4 y el 3.5% de crecimiento en el año. Vamos a ver si tenemos razón o no. Pues ya lo estaremos viendo el día de mañana, don Manuel. Gracias, como siempre, por darnos esta información y su valioso tiempo también. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias y muy buenas noches. Saludos a tu audiencia. Gracias, buenas noches. Muy bien, de esta forma le agradecemos que nos haya brindado el honor de su sintonía en este lunes 29 de enero. Que tenga un excelente arranque de semana y mañana lo esperamos aquí en Milenio 20 horas. No le cambie, quédese con Elisa Lanís, ya viene en unos minutos más. Buenas noches.